Buenos días nuevamente y gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Francisco Luis, soy socio en el Departamento de Impuestos de KeyBank Grant Thornton y les damos la bienvenida a nuestro webinar donde vamos a estar hablando del proceso de la condonación del Paycheck Protection Program, el llamado préstamo PPP, al final. Antes de comenzar, quiero unas reglas de housekeeping. Tenemos una participación bien alta y le agradecemos estar con nosotros. Todo el mundo está en mute en el webcast, o sea que, pero si se quieren comunicar con nosotros, a mano izquierda tienen lo que llamamos un chat box, donde pueden hacernos comentarios sobre, y aquí lo estoy viendo, si escuchan o si no escuchan, y también preguntas que tengan. Nosotros no vamos a interrumpir la presentación para atender preguntas, pero les aseguramos y el compromiso es que posterior a que concluyamos el webinar, le vamos a enviar un correo electrónico con la contestación de todas las preguntas que tengan. Ese es el compromiso que tenemos, que le vamos a contestar cada una de las preguntas que tengan. Así que vamos a comenzar. Primero, un disclaimer que legalmente siempre tenemos que ofrecer. Esto no es una asesoría específica, sino que básicamente lo que vamos a estar comentando sobre la ley y los procedimientos que SBA ha ido pronunciando. Nuestros valores como firma: colaboración, liderazgo, excelencia, agilidad, responsabilidad y respeto. Hoy estamos poniendo todos en vigor aquí compartiendo con ustedes y nuevamente le damos gracias por estar aquí. Esta mañana tengo el placer de estar acompañado por Marta Rodríguez y por Gianfranco Delgado. Marta es Senior Manager en nuestro departamento de Advisory y Gianfranco es Senior también en este departamento. Este departamento es nuestra línea de servicios financieros poco no tradicionales, donde trabajamos áreas de valorizaciones, apoyo en litigio, todo este tipo de reestructuraciones de deuda, etcétera. Y este equipo es el que ha estado durante los pasados meses específicamente trabajando de lleno, primero en la fase de las solicitudes y ayudando a los clientes en el proceso de la solicitud del préstamo, y posteriormente ahora, que es la parte, digamos, más importante en este proceso de la condonación que todos queremos lograr para sacarle el mayor beneficio que este programa verdaderamente ofrece. Antes de comenzar con el webcast, también queremos dejarles saber que en nuestra página de internet, que la tienen ahí anotada, grantthornton.pr, hay un área específica que hemos dedicado para todo lo relacionado al COVID y a la pandemia, en términos de todos los pronunciamientos que hemos ido publicando, comunicaciones no solo relacionadas al PPP, pero también pronunciamientos desde el punto de vista del gobierno de Puerto Rico, de Hacienda, etcétera, porque ha habido verdaderamente muchísima información. Y esto pues es una buena área de referencia si usted quiere repasar dónde es que estamos o qué es lo que ha pasado con las fechas, cómo se han movido, etcétera. Todo este tipo de información la pueden localizar en esta área dentro de nuestra página de internet. Así que los invitamos a que nos visiten. Y aquí tenemos la agenda que tenemos para el día de hoy. Vamos a comenzar nuevamente hablando de la ley que ofrece, que da pie a este programa, que es el CARES Act. Algo bien breve porque no vamos a discutir la ley, sino que nos vamos a especificar dentro del proceso del Paycheck Protection Program. Y vamos a hablar específicamente, hoy vamos a estar hablando de la condonación. El tiempo que cubre la condonación, esto ha ido cambiando. Originalmente teníamos una fecha hasta 1.30, ahora hay otras fechas adicionales, las 8 semanas también se estiran, etcétera. O sea que estas reglas han ido cambiando, ha habido muchos pronunciamientos y vamos a hablar de ese proceso de condonación y del proceso de la solicitud como tal, cómo se solicita esta condonación. Y por último, siempre los aspectos contributivos es importante que lo tengamos en mente y vamos a estar hablando. ¿Esta condonación es exenta o causa ingreso tributable? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los gastos que incurro para tomar la condonación? ¿Qué impacto tiene eso? Les prometemos que eso lo vamos a estar cubriendo también al final de la presentación. Así que sin más preámbulos, los dejo con Marta Rodríguez para que comience la discusión del PPP. Muchas gracias y hablamos pronto. Hola, pues buenos días. Gracias, Francisco, por la introducción. Siguiendo, ¿verdad?, con la agenda, vamos primero, para ponernos un poquito en perspectiva y un poquito de trasfondo, vamos a hablar de lo que es
el CARES Act, específicamente lo que tiene que ver relacionado con el préstamo del PPP, ¿verdad? Un poquito de historia. Básicamente, la primera ronda de préstamos se firmó el ley en marzo 27, donde se aprobaron unos 350 billones para ayudar, ¿verdad?, a lo que son los negocios pequeños a obtener este préstamo, que ciertamente pues tiene unos atributos que, ¿verdad?, que no se podían conseguir en préstamos tradicionales. Y luego en abril 24 pues se firma la segunda ronda de préstamos por 310 billones, que entonces eso suma, ¿verdad?, 660 billones que estaban disponibles para pequeñas empresas a solicitar el préstamo del PPP. Lo atractivo, pues que no se necesitan garantías personales, no se necesitaba colateral, está 100% garantizado por el gobierno, no hay penalidades de prepago tampoco, y pues obviamente lo más atractivo de esto es que pudiera ser hasta 100% condonable, obviamente, y esto lo vamos a ver a través de la presentación, si se cumplen con ciertos criterios y requisitos dentro del programa. Aquí les presento, esto es un snapshot, esto lo publica el SBA, obviamente el último esto es básicamente una foto de todo lo que pasó con los préstamos y lo que se aprobó. El tiempo de solicitud, la ventana cerró en agosto 8, así que esta es pues la última información cuando ya cierra todo el programa. Si lo vemos aquí, pues en total, ¿verdad?, a nivel de Estados Unidos completo, incluyendo a Puerto Rico, se aprobaron un total de 5.2 millones de préstamos para un total de 525 billones en fondos que se otorgaron. Como ven, pues no se llegó al tope de lo que estaba disponible, y específicamente en Puerto Rico se aprobaron 39.500 préstamos para un total de 1.8 billones en dólares, que fue lo que entró acá a Puerto Rico. Yéndonos un poquito, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a lo que es el application como tal del forgiveness, ¿verdad?, de la condonación. Y vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de qué es de cuáles son los procedimientos y qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero es que pues para recibir la condonación pues tenemos que, ¿verdad?, se debe llenar lo que es el Loan Forgiveness Application. Solicitudes pues las están publicadas por el SBA. Obviamente cada institución financiera, en adición a la solicitud, ¿verdad?, del SBA que hay que presentarla, pues cada institución pues tiene sus applications, ¿verdad?, o su manera, ¿verdad?, de cómo es que se va a solicitar. Unos han desarrollado pues unas plataformas donde se puede entrar la información, ahí pues también dependerá con cuál institución financiera es que ustedes tienen su préstamo y las instrucciones que le den, pero lo que vamos a discutir, ¿verdad?, en este webcast es las reglas del SBA de cómo lograr la condonación y los documentos que entonces hay que proveerle a la institución financiera para poder lograr esto. Importante, una vez se somete la solicitud de la condonación, según la ley, el banco tiene hasta 60 días para tomar una decisión y someter el caso al SBA si ese préstamo sería condonable o no. Una vez el SBA lo recibe, pues obviamente ellos lo van a revisar, y entonces ellos pues le dejarán saber al banco y le darán una determinación si el préstamo ellos entienden que es condonable, y pues obviamente pues si se determina que es condonable, pues el SBA ahí pasaría a saldarle esa deuda a la institución financiera, y por lo tanto la institución financiera libera al borrower, ¿verdad?, a la compañía de su obligación. Si no se pudiera, si hubiera alguna porción que no fuera condonable o el préstamo se determina que no es condonable, pues ahí entonces se convertiría en un préstamo a término que sería hasta ahora, ¿verdad?, un préstamo al 1% de interés hasta 5 años, ¿verdad?, hasta un término de 5 años. Si nos vamos por lo que es la solicitud, aquí le presentamos un screenshot de cómo es que se ve la solicitud. Esta es la primera página donde en realidad está el cálculo como tal. Y aquí podemos ver lo que es la primera parte, pues es básicamente la información del préstamo. Esto ya pues va a salir de la solicitud del préstamo como tal del PPP, información general. Y la parte de abajo, pues aquí es donde vamos a detallar los costos que incurrimos durante el cover period, y ahorita entramos un poquito más en eso. Y entonces aquí se determina pues cuál es la cantidad que puede ser condonable.
Pero como les dije, ahorita vamos a ir en detalle por cada una de esas partidas. Hay dos solicitudes ahora mismo. Está lo que es la forma larga y posteriormente el SBA sacó lo que es el Easy Form. Básicamente aquí lo que les detallamos es cuáles son las diferentes secciones que tiene la solicitud de la condonación. Está el documento donde están las instrucciones y todas las definiciones, un documento bastante completo, donde la realidad es que lo explica bastante al detalle de qué va en cada uno de los encasillados y qué son los gastos que se pueden tomar y los que entran, y explica pues bastante bien. En adición a esto, el SBA ha publicado sin números de guías, ¿verdad? Posteriormente han sacado lo que son los Interim Final Rules, donde están las reglas del juego, por decirlo así, más en adición a eso, han sacado bastantes Q&A, pues con las dudas que han ido surgiendo en el camino y donde entonces se han ido explicando la mayoría de esas. Pues como les digo, está las instrucciones y los definitions, está el calculation form, que es básicamente donde hacemos el cálculo de cuál es la cantidad que podría ser condonable, las certificaciones, ¿verdad?, que tiene que hacer el borrower, que eso es básicamente un cuestionario donde ¿verdad?, lo completa la persona responsable, el Schedule A y el Schedule A Worksheet, que es básicamente donde se detalla las nóminas y los cálculos de los posibles haircuts que podría haber en la cantidad de la condonación, y eso lo vemos ahorita. Tiene una sección donde detalla los documentos requeridos que deben ser sometidos al banco junto con la solicitud de condonación, y sí detalla, ¿verdad?, porque lo pone bastante específico, cuáles son aquellos documentos que hay que someter junto a la solicitud, como aquellos documentos que no necesariamente es que haya que someterlos, pero es responsabilidad del borrower tenerlos, ¿verdad?, guardaditos en el caso de que el banco lo solicite, pues poderlo someter. Como ven, el Easy Form, pues básicamente lo que incluye es el Schedule A y el Schedule A Worksheet, que aquí es donde entonces se hace el cálculo de las posibles reducciones en salarios y en FT, que es lo que puede afectar la condonación, pero, ¿verdad?, no es que todos podamos acogernos al Easy Form, básicamente para que una compañía o una persona pueda utilizar el Easy Form, que la realidad es que es mucho más corta, son como 2 páginas la solicitud, es bastante sencilla. Hay que cumplir con una de estas 3 características. Lo primero es que si el borrower es una persona que sea un independent contractor, o que trabaje por cuenta propia y que no haya tenido empleados a la fecha de la solicitud del préstamo, podría utilizar esta forma. La segunda opción es que si entonces, aunque no sea por cuenta propia, es una compañía, ¿verdad?, sea una corporación, una sociedad, ¿verdad?, cualquier tipo de entidad, y que cumpla con estos 2 criterios, es que no haya reducido su salario o los salarios por hora en más de un 25% durante el cover period, y que no haya reducido el número de empleados o el promedio de horas de los empleados entre enero 1 y el final del cover period. O el otro criterio es que el borrower no haya reducido el salario en más de un 25%, o si es que entonces no pudo, ¿verdad?, haya habido una reducción, pero es porque no haya podido operar a su full, ¿verdad?, a los mismos niveles que operaba antes de febrero 15 del 2020, debido a cualquier, ¿verdad?, requerimiento o cumplimiento con las autoridades de salud. Básicamente ellos específicamente hablan del CDC, de OCHA, o el secretario de Salud Federal, que les haya, ¿verdad?, pues impuesto alguna restricción para la operación. Si cumplimos con una de estas 3 opciones, pues sí, entonces se podría completar esta forma corta en vez de la forma larga. Siguiendo aquí, ¿verdad?, vamos entonces ahora a discutir lo que es el time frame, ¿verdad?, cuáles son los periodos y todo esto que cubre durante el PPP, la condonación y el tiempo y el periodo. Lo primero es, y hablarles un poquito, ¿verdad?, esto fue cuando hubo la enmienda a la ley, que esto fue en junio 5 del 2020,
Y para ponernos, ¿verdad?, a hacer énfasis en los cambios más importantes que hubo cuando se dio esa enmienda, no sé, ¿verdad?, se recuerdan cuando empezó todo esto del PPP, el periodo de cobertura era de 8 semanas, se extendió a 24. También entonces el requerimiento en un principio, los proceeds del PPP debían utilizarse al menos un 75% en payroll costs, en gastos de nómina, eso se redujo un 60%, y obviamente pues al extenderse el periodo a 24 semanas, pues hubo una extensión de la fecha hasta la fecha que se puede volver a contratar a los empleados para no afectar el cálculo de la condonación. De junio 30 se extendió hasta diciembre 31. También se incorporan ciertas excepciones para, ¿verdad?, que no tener que cumplir con el recontratar a los empleados, y eso lo vamos a ver más adelante. La extensión del repago del préstamo, si alguna porción no fuera condonable, que es donde se extiende de 2 hasta 5 años. Y también pues lo que era el defer de la porción patronal del Seguro Social, pues es por 2 años, comenzando, que la mitad es en 2021 y la otra mitad en el 2022. Lo primero que debemos de definir, pues cómo vamos a determinar cuál es el cover period, ¿verdad?, cuál es el periodo de cobertura en donde vamos a incurrir esos préstamos que voy a poder utilizar para lograr la condonación. Hay 2 opciones dentro de la ley. La primera es pues, la opción básica, por decirlo así, que es el cover period, que básicamente el cover period es por 8 semanas o por 24 semanas, ¿verdad?, dependiendo cuál es el periodo que se escoja. Sí, importante, ¿verdad?, si el préstamo usted lo obtuvo antes de la enmienda a la ley, que fue en junio 5, pues, ¿verdad?, usted puede escoger entre 8 y 24 semanas. Si fue posterior, son 24 semanas. Y la fecha del cover period comienza el día del desembolso del préstamo. Entonces, ese día, por ejemplo, si recibimos el préstamo en abril 20, pues ese va a ser mi primer día del cover period. Si por un periodo de 8 semanas, pues mi cover period va a correr de abril 20 hasta junio 14. Si fueran las 24 semanas, en vez de junio 14, tendría hasta octubre 5, ¿verdad? Pero siempre comienza el día en que nos hicieron el depósito del préstamo. Hay una segunda opción que se llama el Alternative Payroll Cover Period, que esto lo que está tratando es de simplificar un poco, ¿verdad?, el cuadrar el cover period junto con los periodos de nómina, pero esto solamente aplica a aquellas compañías que tienen que la frecuencia de pago es bisemanal o más frecuente, o sea, bisemanal o semanal. Si se paga la nómina mensual o se paga la nómina cada 15 días, pues no se pudiera acoger a esto. Y que básicamente, ¿qué es lo que dice este Alternative Cover Period? Volviendo al mismo ejemplo, que nos desembolsaron el préstamo en abril 20 y mi próximo periodo de nómina comienza, en este ejemplo, en abril 26, pues en vez de el cover period de empezar en abril 20, que es la fecha en que me desembolsaron el préstamo, yo lo voy a comenzar en abril 26 y así lo cuadro a mis periodos de nómina. Y pues es un poco más fácil el poder llevar el tracking de los costos de nómina, ¿verdad?, que pudieran entrar dentro del cálculo. ¿Verdad? Si se determina el utilizar el Alternative Cover Period, hay que ser consistente, ¿verdad?, y hay que utilizarlo, ¿verdad? Si la compañía tuviera más de una nómina, pues habría que utilizarlo para todas las nóminas, ¿verdad? Hay que ser bastante consistentes, y obviamente esto aplica a lo que son los payroll costs, ¿verdad?, los non-payroll costs, que ahí caen por lo que son las rentas, las utilidades y los intereses hipotecarios, pues sería bajo el periodo normal. Una pregunta que ha surgido mucho, ¿verdad?, y en las guías pues lo han tratado de aclarar, es cuál es el timing, ¿verdad?, para poder utilizar, para poder incluir los payroll costs dentro del cálculo, si es que son los que yo he incurrido durante el periodo o los que se pagaron. La contestación es que son los dos. Se pueden incurrir tanto costos incurridos como pagados. Obviamente no se debe duplicar, pero lo que nos dice es que básicamente si yo tengo por ejemplo, una nómina que está corriendo durante mi cover period, pero la pagué 2 o 3 días después, ¿verdad?, en el próximo ciclo, esa la podría incluir. Al igual
que costos que haya incurrido antes del cover period y los haya pagado durante el cover period, vamos a poner a los 1 o 2 semanas después que haya empezado el cover period, también podrían incluirse en el cálculo. ¿Y cómo entonces que vamos a determinarlo? Pues en el caso de determinar cuándo fueron pagados incurridos, en el caso de los payroll costs, de los gastos de nómina, los salarios, ¿verdad? Se consideran que son pagados el día que se le distribuye el cheque al empleado o el día que la compañía origina la transacción de ACH, si es que se paga por métodos electrónicos. Se consideran incurridos el día, obviamente, que el empleado pues se lo ganó, ¿verdad? Que es que trabajó. Los costos pagados, como les dije, después del cover period, ¿verdad? Pero que siguen su curso regular y tienen que ver con periodos anteriores, pues también podrían ser incluidos, al igual que pues también costos que se incurrieron durante el cover period, pero se pagaron en el próximo regular pay cycle, pues también podrían incluirse como parte del cálculo de la condonación. Para entonces hablarles un poquito, ¿verdad?, de cuáles son esos componentes y esos costos que pueden ser incluidos en el cómputo. Pues lo primero es, ¿verdad?, tenemos lo que son los gastos de nómina, y es bien importante que tenemos la regla de 60-40, que era la que habíamos dicho que antes era 75-25, y básicamente esto lo que dice es que del total de gastos, ¿verdad?, del total de la condonación, por lo menos el 60% tiene que ser que lo gaste en nómina, ¿verdad? Pues hay que recordar que el propósito primordial del PPP es garantizar el pago a los empleados y poder retener la mayor cantidad de empleos, ¿verdad?, y que los empleados sigan cobrando su salario. Así es que pues tenemos que darle más énfasis a gastar ese dinero en nómina. Por eso es bien importante que por lo menos el 60% de los gastos sean en salario. ¿Y qué son salarios? ¿Qué cualifica como payroll cost? Pues todo lo que sean salarios, comisiones, propinas, bonos, ¿verdad? Cualquier tipo de compensación, lo que ellos se llama el cash compensation, que se le haga al empleado, incluyendo bajo, ¿verdad?, cualquier licencia, sea si es por vacaciones, enfermedad, maternidad o hasta, ¿verdad?, un severance payment también puede ser incluido. Lo que son los beneficios de planes médicos, ¿verdad?, solamente lo que es la aportación patronal, también se consideran payroll costs, que ahí pues sería la aportación patronal de plan médico, la aportación patronal de planes de retiro, lo que son los state and local taxes, que se pagan por los empleados, aquí entiéndase que es SUTA, SINO, Disability o choferil, y en el caso de los socios de una sociedad o los owner members de un limited liability company, pues también el salario que se les paga a ellos, y eso pues ya mismo vamos a ver cuáles son las reglas con ellos. ¿Qué cosas entonces, verdad, no cualifican como payroll cost? Pues lo que son los taxes federales, lo que explica Medicare y FUTA, eso no entra. Si se hizo algún pago, ¿verdad?, se le pagó a algún empleado y se reclamó algo bajo el Emergency Sick Leave Credit o el Emergency Family and Medical Leave Credit, esos salarios pues no pueden utilizarse para el cómputo de la condonación. Pagos, ¿verdad?, por plan médico, planes de retiro, a lo que son los independent contractors tampoco. Y, ¿verdad?, la compensación a cualquier empleado que su primary ¿verdad?, su residencia principal sea fuera de los Estados Unidos. Otras cositas importantes que tenemos que tomar en consideración cuando estamos viendo los payroll costs, hay un tope de $100,000, ese es el cap, así que salarios en exceso de $100,000 tampoco entran en la condonación, al igual que tampoco entraron cuando se hizo el cómputo para solicitar el préstamo. Por lo tanto, ¿verdad?, si se saca el cálculo, si fuera un cover period de 8 semanas, lo más que yo podría reclamar por un empleado por salario serían $15,385, que es básicamente, ¿verdad?, tomar los $100,000 entre 52 semanas y multiplicarlo por 8. Y en el caso de 24 semanas, pues podría ser hasta $46,000, ¿verdad? Lo más que se podría reclamar por un empleado. En el caso de los owner employees, ¿verdad?, que son pues empleados que también son dueños de la entidad y tengan más de un 5% en ownership,
y aquellos que son self-employed por los general partners, pues aquí hay un poquito, ¿verdad? Aquí la regla cambia un poquito. Si son 8 semanas no puede exceder los 15,000, que es el mismo tope que habíamos dicho ahorita. Pero si es hasta las 24 semanas, está CAP, ¿verdad? El máximo es hasta 2.5 meses de su compensación del 2019, pero tomando en cuenta que tenemos el límite de los 100,000, lo máximo serían 20,833. Eso es lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los payroll costs, lo que cualifica, ¿verdad?, y lo que podemos incluir como payroll costs. Pero entonces se recuerdan que el 40% puede ser por otros costos. ¿Y qué son estos otros costos? Pues lo que sean los mortgage, ¿verdad?, los intereses hipotecarios, ¿verdad?, cualquier pago de interés. No puede incluir, obviamente, ni pago de principal, ni algún prepago, ¿verdad? No puedo prepagar los intereses. Pues cualquier pago de interés hipotecarios por alguna obligación ¿verdad?, de personal o real property, se puede incluir. Aquí lo que es bien importante es que tiene que ser ¿verdad?, de una deuda que ya existiera a febrero 15 del 2020. Al igual, los pagos de renta también se pueden incluir como, ¿verdad?, en este cálculo, pero también tiene que ser por un contrato de renta que ya estuviera establecido, ¿verdad?, que ya existiera a febrero 15 del 2020. En el caso de los utilities también tenemos el threshold de febrero 15 del 2020, eso tiene que ser una obligación que ya existiera esa fecha, y los gastos de utilities que se podrían incluir pues son pagos de agua, luz, teléfono, acceso al internet, gas, todo eso pues también se podría incluir como parte de estos otros gastos que no son payroll. Esto, digo, se los comenté ahorita, pero volvemos y los repasamos. Importante es que no pueden exceder más del 40% del total de la condonación. Y otra cosa importante es que los pagos ¿verdad?, que no tienen que ver con nómina, pues deben ser pagados o incurridos dentro del cover period. Por ejemplo, asumiendo que la compañía paga la renta el día 10 de cada mes y el cover period va de mayo 1 a junio 25, si fueran las 8 semanas, pues durante ese cover period, ¿verdad?, se está pagando la renta de abril porque se pagó en mayo, se paga la renta de mayo, pero la de junio, que podría cualificar, se paga después. Pero esa renta también puede incluirse porque se incurrió durante el cover period, aunque se haya pagado en el próximo ciclo. Así que, ¿verdad?, es importante que tengamos en cuenta que no solamente son los pagos que se hagan durante el cover period, sino también pues hay ciertos gastos que aunque se paguen antes, ¿verdad?, que aunque se paguen después, pues podrían ser incluidos. Bueno, esto es básicamente, ¿verdad?, lo que tiene que ver con los gastos que se pueden incluir en el cálculo de la condonación. Ahora los voy a dejar con Gianfranco, que en realidad, ¿verdad?, los va a ir llevando por lo que es el cómputo como tal y el cálculo de la condonación. Gianfranco. Hola, como Marta muy bien nos pudo presentar, ya pudieron ver entonces cuáles son algunos de los componentes de lo que es el cálculo del PPP. Ahora entonces yo les voy a estar hablando cómo se van a utilizar estos cálculos para poder llegar a los números de cuánto es que de verdad ustedes van a poder perdonar. Durante este procedimiento vamos a calcular tres cosas. Lo que es el Modified Total, que va a ser una cantidad que se le hacen unas diferentes pruebas para poder determinar cuánto de verdad va a ser condonable. También un valor que se tiene que tomar en consideración va a ser la cantidad del préstamo y que cumplan, aquí hubo una actualización, que cumplan con el 60% de que los gastos se usen para nómina. Entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el primer valor, que es el Modified Total. Como ya Marta había dicho, uno de los atractivos de este préstamo era que es 100% condonable y entran varios costos, ya sean los de nómina, los de utilities, renta, los de algunos taxes, etcétera, etcétera. Pero solamente porque sea condonable no significa que todo lo que paguemos en nómina va a cualificar. Se tienen que hacer dos pruebas y estas pruebas van a estar relacionadas a que el préstamo se use para lo que era, con la intención con la que se creó. Estos son que no haya habido una reducción en Full-Time Equivalent Employees, que es el primer subbullet en azul, y que no haya habido una disminución en los salarios
o en los hourly rates de los empleados, que es el segundo bullet en azul. Ahora entonces vamos a entrar en un poquito más de detalle sobre cómo se calculan estas dos pruebas y poder identificar cómo afectan la cantidad que es condonable. Una de las pruebas que se hace, como ya les mencioné, es que el full-time equivalent no puede haber bajado. Dependiendo de la cantidad de empleados que uno haya despedido durante el tiempo, el cover period de la pandemia, va a afectar proporcionalmente la cantidad que es condonable. El ejercicio se hace mirando el full-time equivalent, que voy a hablar entonces ya mismo en los próximos slides cómo es que se va a calcular el full-time equivalent. Se calcula mirando la diferencia en dos periodos. ¿Cuánto fue tu full-time equivalent employees durante el cover period? O sea, esto puede ser las 8 semanas que se escogieron o las 24 después de la actualización. Se mira entonces cuántos full-time employees tuve en ese periodo y se compara con, preferiblemente el más bajito, aquí ustedes pueden escoger, porque obviamente lo más alto que sea el porciento de la división, lo más que les beneficia a ustedes. Así, ahorita vamos a presentar también un ejemplo sencillo para que lo puedan visualizar. Y esto se compara, el del cover period se compara con los FTEs de febrero 15 a junio 30 del 2019, el promedio, no la suma de todos los meses, y el enero 1 a febrero 29 de este año. Aquí entonces vamos a presentar un ejemplo sencillo de cómo es que una reducción en FTEs va a afectar la condonación. Que, por ejemplo, teníamos que durante el cover period teníamos 90. Entonces, cuando comparamos con la cantidad de empleados de full-time equivalent employees que teníamos de enero 1 a febrero 29 eran 100. Pues ya sabemos que nuestra condonación va a estar limitada al 90%, porque al compararlo, 90 entre 100 es 90. Es importante también recalcar que el SBA en sus instrucciones y en las formas de solicitud aclara que existe una oportunidad de poder reversar todos estos cambios. Si hubo una reducción en empleado o si tú lo tuviste que despedir por una razón que no sea relacionado a la pandemia, estos empleados no se deben de tomar en consideración para este ejercicio. Igual que si le ofreciste el trabajo para atrás y lo rechazaron y tú puedes entregar la evidencia de que de verdad, por escrito, de que le había ofrecido el trabajo, no vas a tener que tomar en consideración esa reducción. Ok, pues entonces ahora es, ¿cómo se determina lo que es un FTE? La guía y los formularios establecen que se tiene que medir a base de una semana de 40 horas. Es decir, que si tiene un part-time que trabaja menos de 40 horas, no va a cualificar para ser un empleado completo. Por eso entonces se tiene que hacer una división entre las horas promedios trabajadas en el cover period. Eso se compara con las 40 horas semanales y te va a dar un número. Ese número va a ser de 0 a 1. No puede ser más grande que 1. Para facilitar este procedimiento y para ayudar a algunos tipos de negocios que tuvieron una reducción en horas significativas, el SBA permite utilizar un cálculo poco modificado en la que entonces en vez de tener que poner, por ejemplo, si la persona nada más ha trabajado 2 horas en la semana, le puedas poner 0.5 en vez de la división completa. Esto va a ayudar a aumentar entonces el número de FTEs. Tiene que tener en consideración este tipo de cálculo cuando las horas de los empleados se vieron altamente afectadas durante la pandemia. El otro cálculo que se tiene que tomar en consideración para el Modified Total es que no haya habido una reducción en la compensación de los empleados. Esta prueba nada más se tiene que tomar en consideración para empleados que ganan menos de $100,000 anualizados. Y sí se mira a base de que la reducción no haya sido más de 25%.
Para hacer esta prueba se compara el salario que se ganó durante el cover period, ya sea en las 8 o las 24 semanas, con el salario que se había ganado de enero a marzo del 2020, el primer trimestre. Al igual que existen los métodos para poder reversar el efecto de la reducción en empleados, también existen métodos para poder reducir el efecto que puede haber tenido una reducción en los salarios. Estas son que básicamente que se reverse si hubo una disminución en el salario entre febrero 15 y abril 26, cuando se mira el final del año, que son las 24 semanas, a diciembre 31, si ya el salario se volvió a restablecer como estaba antes del cover period, o específicamente antes de febrero 15 a abril 26, que fue el periodo más afectado por la pandemia, no se tiene que entonces tomar en consideración esa reducción en salario. Aquí entonces le presentamos lo que se ve en la solicitud de la condonación del préstamo, cómo es que entonces se calcula una disminución en el salario. Voy a dar un overview sencillo entonces de más o menos qué es lo que le está pidiendo. El primer paso es para determinar si hubo una reducción en el salario más grande del 25%. El paso A. Va a entrar entonces cuánto fue, se hace una anualización promedio de cuánto fue el salario durante el cover period, es decir, las 8 o 24 semanas desde el día que recibiste el préstamo. El paso B del paso 1E va a entrar entonces el salario promedio anualizado del primer trimestre, de enero a marzo del 2020. Divides entonces el valor del cover period entre el valor del primer trimestre y te va a dar un %. Si ese % es más grande que 75%, no hubo una reducción puede haber habido una reducción, pero mientras no sea más del 25%, no va a afectar la condonación. Si hubo una reducción pequeña de 90%, eso no va a afectar la condonación total del préstamo. Entonces, si fue más pequeña, si la reducción fue más grande del 25%, pues sí, entonces hay que tomar otros pasos. El próximo paso a tomar sería ver si cualifica para una de las reglas, la que les mencioné, de si el salario efectivamente se pudo haber restaurado para diciembre 31 del 2020. Ese es el paso 2. Va a entrar el salario anual para febrero 15 del 2020. Después, el paso B de este paso es entrar el salario promedio de febrero 15 a abril 26. Si el paso 2B es igual o más grande que el salario de febrero 15, no va a cualificar automáticamente para el salary wage porque no hubo una reducción en los salarios. Aquí no entraría entonces en juego el safe harbor. Entonces, si efectivamente era más pequeño, pues entonces seguimos para el 2C y es para ver si este salario se restauró a su valor original a febrero 15, 2020 para el diciembre 31. Si este igual o mayor que el de febrero 15, se cumplió con el safe harbor y no hay que entonces tomar una reducción en la cantidad que va a ser condonable. Si ya entonces se había determinado que hubo una reducción en salario más grande que el 25%, pues entonces uno podía brincar directamente al paso 3. Y, ¿verdad? Uno como business owner sabe si ya había tomado entonces las medidas para restaurar los valores. Entonces, el paso número 3 es que entonces se multiplique la cantidad en el 1B, que era el salario promedio en el primer trimestre, por 0.75. Entonces, al salario pagado durante el cover period, las 8 o 24 semanas desde el día que se desembolsó el préstamo, menos el 75% del salario trimestral. Entonces,
Ahora entonces va a entrar un cálculo que entonces va a más o menos complicar un poquito cómo ustedes van a realizar este cálculo, porque hay que tomar en consideración si los empleados son asalariados o trabajando por hora. Si se entra el número de horas promedios trabajados entre enero 1, 2020 y marzo 31, 2020, esto entonces después se va a tener que multiplicar por una reducción que haya habido en el wage si el salario era menos, si hubo una reducción en el wage. Esto es importante porque va a afectar la reducción. Ustedes van a tener que entonces reclamar lo que es el gross salary, ¿verdad? Que eso fueron todas las nóminas pagadas durante el periodo. Ya Marta había discutido cuáles eran el gross wage pagado, que eran los payroll costs, todas las licencias y eso. Este número, estas reducciones que se hayan hecho en salarios van a afectar ese número pagado. Para llegar a ese número, entonces, una vez tú tengas la reducción más grande del 75%, del 25%, o sea que es menor del 75%, automáticamente lo vas a reducir por, como está anualizado, lo vas a tener que multiplicar por 8 o 24, dependiendo cuánto tú hayas escogido que sea tu cover period, y después lo divide entre 52. Este valor se le va a restar automáticamente a la nómina completa que ustedes han pagado como cash compensation durante el cover period. Ahora entonces le presentamos una tablita que así es como entonces, esta es la información por empleado que ustedes van a tener que presentarle cuando sometan su información de la condonación del préstamo. La información que tiene que incluir un employee identifier, ya sea el número de empleado con su nombre, cuánto entonces fue que se le pagó durante el cover period, sean las 8 o 24 semanas, cuánto ese empleado usando las horas, comparando sus horas trabajadas en promedio durante el cover period, basándose en una semana de 40 horas, cuánto es su full-time equivalency, y si tuvo una reducción en su salario o sus wages. Esta es toda la información que entonces en una tabla van a tener que presentar para poder identificar los números y cumplir con los requisitos del SBAC. Aquí entonces vuelvo a hacer un repaso sobre lo que era el Safe Harbor, que era que si el negocio lograba restaurar los niveles de salarios a diciembre 31, a como estaban antes del cover period, es decir, febrero 15 a abril 26, no va a tener que hacer una reducción del gross wage pagado. Y lo mismo, como repaso, si el employee fue despedido por otra razón o él renunció, o él pidió que se le hiciera una reducción en hora, un acomodo razonable por la situación, no se debe tomar en consideración esto para hacer el FTE calculation. Esto también es algo que Marta había presentado, pero de manera de repaso, aquí se presenta en una forma de tabla. El payroll expense, eso puede ser la nómina pagada o incurrida antes. Se incurrió antes, durante el cover period, pero entonces se puede pagar durante el cover period o se puede pagar antes o para la próxima fecha de nómina. Los health benefits es lo que se incurrieron o se pagaron durante el cover period. Los retirement payments son igual, que se incurrieron o se pagaron durante el cover period. Y los non-payroll costs son aquellos que se incurrieron en el cover period, antes del cover period, pero se pagaron durante el cover period. Es importante tener en consideración esta fecha o estos periodos que se pueden tomar en consideración para que ustedes entonces puedan aprovechar lo más que puedan todos estos gastos que son elegibles para la condonación. Aquí entonces vamos a hablar un poco sobre lo que sobre cómo el PPP puede afectar a independent contractors, a los self-employed o esto también va de la mano con los owner employees. Es importante saber que lo más que uno puede reclamar como salario, el CAP que Marta ya también había mencionado anteriormente, de 2.5
sobre 12 del salario del 2019, y también existe el mismo CAP que ya les había mencionado, que si cogieron el periodo de las 8 semanas, de 15.385, o si son las 24, de 20.833. Aquí entonces es una tabla sencilla en la que pueden ver, la voy a poner, en la que pueden ver alguna de la evidencia o documentación que el banco o el SBA les van a exigir cuando ustedes entonces entreguen el formulario de la solicitud del préstamo. Por ejemplo, para dar como evidencia del payroll, pues pueden dar evidencia de los cheques que se sacaron, estados de bancos que enseñen los débitos de las transacciones, un reporte por una third party de nómina para documentar los FTEs. Eso pueden ser listados de empleados con sus horas trabajadas durante los periodos que eran de febrero 15 a junio 30, 2019 o de enero y febrero del 2020. Esto también se pueden entregar reportes generados por un third party, y las cosas relacionadas a non-payroll, ya sean como la renta o los utilities, se pueden entregar las copias de los cheques, de los pagos que se hicieron, las facturas, y esto entonces son algunas de las evidencias. Ya lo voy a dejar con Francisco para que entonces les discuta algunas de los beneficios contributivos o las repercusiones que pueden tener este préstamo. Los dejo allá. Muchas gracias, Gianfranco, y muchas gracias, Marta, por toda esa explicación. Luce sencillo, pero la verdad que son tantos detalles. Veo varias preguntas sobre si vamos a enviar la presentación. Sí, posterior a esto, vamos a enviar no solo la presentación, sino que vamos a enviar también el enlace a esta grabación que se está grabando, o sea que usted también la va a poder escuchar. Y en adición a eso, como les mencioné al principio, vamos a contestar cada una de las preguntas que nos han hecho, bastantes preguntas. Y todas esas preguntas se van a compartir con todo el grupo para beneficio de todos. Así que vamos ahora a repasar. Solicitamos el préstamo, nos desembolsaron el préstamo, pudimos utilizar los fondos del préstamo para proteger nuestra nómina principalmente, y siguiendo toda la asesoría y los consejos de Gianfranco y de Marta, logramos la condonación. Ahora nos transportamos al 2021 y, como bien sabemos, vamos a ver un 2021 ya con la vacuna, si Dios quiere, todos vacunados y todos podemos salir, nuevamente nos podemos saludar y abrazar, pero llega el momento de erradicar la planilla de contribución sobre ingresos y tenemos que ver qué es lo que pasa entonces con relación al préstamo y la condonación. Vamos a empezar por CARES, la ley federal, que es la que trae el programa. A nivel federal se especificó en CARES que la condonación es exenta. O sea, que esa condonación, porque de ordinario lo vamos a ver, puede causar ingresos tributables, pero en CARES se especificó que para propósitos federales, en el Código Federal, esa condonación va a ser exenta, o sea que usted no tiene que tributar por ella. No obstante, el IRS publicó el Notice 2020-32 para especificar expresamente que los gastos que se utilicen para lograr la condonación, esa nómina que usted incurrió con el préstamo y los gastos permitidos para lograr la condonación no son deducibles. O sea que usted para propósitos federales no puede tomar el doble beneficio de tener la exención de la condonación y de tener también poder deducir los gastos que incurrió para lograr la misma. O sea que no tiene ese doble beneficio a nivel federal. En Puerto Rico, ¿cuál es la regla general? Cuando uno tiene una condonación de una deuda, si el contribuyente, en este caso el deudor, es solvente luego de la condonación, y para propósito de solvencia es bien sencillo, si los activos exceden los pasivos, usted es solvente para propósito de este cómputo. Si usted es solvente al momento de la condonación, luego de esta, usted tiene una condonación tributable y esa condonación causa ingreso tributable. Hay unas excepciones bien específicas cuando, por ejemplo, ocurre el descargo de una deuda bajo una reorganización del título 11 de bancarrota o ciertos descargos de deuda
de algunos préstamos estudiantiles y específicamente también cuando tenemos la reorganización, la reestructuración de un préstamo hipotecario de una residencia cualificada que sea su residencia principal y el valor de la misma no excede $1 millón, también esta condonación es exenta independientemente que usted sea solvente o no. Y esas reglas específicas de la condonación están en la determinación administrativa 1614 de Hacienda. Ahora bien, el 14 de junio de este verano se firmó la ley 57, que es la ley complementaria para atender los efectos de la economía puertorriqueña provocados por la emergencia del COVID-19. Y aquí se especificó que independientemente usted sea solvente o no, la condonación del préstamo del PPP es exenta para propósitos de contribución sobre ingresos y es exenta también para propósitos de patente. O sea que tampoco eso va a causar volumen de negocio para propósitos de la patente, e inclusive es exenta y así, y bien específico, donde está en la ley, también es exenta para propósitos de la contribución mínima de las corporaciones y para la básica alterna de los individuos. Pero aquí fue un poco más allá que a nivel federal, porque aquí en Puerto Rico se especificó en la ley que los gastos incurridos para lograr la condonación son deducibles. O sea, aquí sí podemos sacar el doble beneficio de que el desembolso, los fondos que llegan del préstamo, aun cuando se condonen, van a ser exentos por ley, independientemente de que usted sea solvente o no sea solvente, y en adición, los gastos que usted incurrió con esos fondos son deducibles para propósito de la planilla. O sea que usted en esa planilla va a segregar el ingreso exento de la condonación y va a poder deducir la totalidad de los gastos incurridos. En adición, esta ley también trajo unos cambios que pueden ser importantes. En el caso, por ejemplo, de los net operating losses, las pérdidas operacionales que uno arrastra hacia el futuro para absorber ingresos tributables en años futuros, pues aquí establecimos un temporary carryback que podemos hacer con la pérdida. O sea, ahora la pérdida que nosotros incurramos en el 2020, aquellos que incurran pérdida, pueden llevarla hacia atrás a los últimos 2 años. Y si usted pagó impuestos en esos 2 años, usted puede enmendar esa planilla por el uso de la pérdida y reclamar entonces un crédito para arrastrar lo que usted pagó hace 2 años o el año anterior y lo puede llevar hasta este año, y con la planilla del 2020 usted podría reclamar un reintegro. ¿Cuánto puede llevar hacia atrás de la pérdida de pérdidas operacionales? Pues puede llevar hasta $200,000 y el reintegro que usted va a solicitar no puede ser mayor de $50,000. También esto está limitado, debo hacer la salvedad, para contribuyentes que tengan menos de 10 millones de ingreso bruto, y también esto se puede utilizar para propósitos de la contribución básica alterna o mínima. O sea, usted en esos cómputos también puede utilizar el carryback de las pérdidas operacionales del 2020. Por último, la pérdida del 2020, usted sabe que ahora nosotros tenemos unas reglas de limitación que cuando usted utiliza la pérdida en años futuros, está limitado al 90% del ingreso neto tributable de ese año. Las que usted incurra en el 2020, en el año en que las utilice en el futuro, si no hizo el carryback, si lo va a usar en el futuro, no van a tener limitación. O sea que eso es un beneficio adicional o un alivio adicional, si podríamos mencionar, que tenemos también a causa de la ley 57 del 2020. Entonces, tenemos tiempo todavía para que nos sigan anotando preguntas, pero no queremos cerrar sin antes pasarle el audio a Teresa Berríos, que es la directora del Minority Business Development Agency, la oficina que está bajo la sombrilla de la asociación hecho en Puerto Rico. Así que, Teresa, si estás por ahí, tienes el audio, por favor. Lamentablemente, seguimos confrontando problemas con el audio y le pedimos disculpas porque nos pasó con nosotros y también con Teresa y no hemos podido permitirle el audio a Teresa. Lamentamos los inconvenientes, pero nuevamente les agradecemos su comparecencia, que hayan estado con nosotros esta mañana. Tuvimos un poco más de 1 hora por los problemas técnicos, queríamos cerrar en 1 hora, pero nuevamente nos estaremos comunicando para hacerles llegar la presentación y la contestación a las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente y que todos sigan bien y saludables. Hasta luego. Stand by.